Categorización social y construcción de las categorías sociales. Existe una larga tradición en psicología social que plantea que el carácter fundamental de la categorización se debe a que el mundo es demasiado complejo para que podamos sobrevivir sin disponer de estrategias para simplificarlo y ordenarlo. Desde la perspectiva de la cognición social, la categorización simplifica el procesamiento de la información, al reducir la cantidad de datos que debemos manejar. Sin embargo, esta simplificación puede llevar a distorsiones y errores en los juicios, ya que los humanos categorizamos debido a nuestras limitaciones cognitivas. La categorización, aunque funcional para gestionar la complejidad del mundo, también puede resultar en una deformación de la realidad debido a nuestra capacidad limitada de procesar información. Por ejemplo, el concepto de raza es la respuesta a nuestra necesidad de simplificar la enorme diversidad de los tipos humanos. Pero, como ha demostrado la investigación realizada, esas categorías no tienen una base biológica. Ciertamente, categorizar implica economizar desde el punto de vista cognitivo, en la medida en que sin la categorización tendríamos que reaccionar a cada estímulo como una experiencia nueva. Sin embargo, desde la perspectiva de la categorización del yo, Oakes y Turner subrayan que la categorización, más que reducir o empobrecer la experiencia perceptual, la enriquece, permitiendo al perceptor ir más allá de la mera estimulación sensorial, identificando los objetos y sucesos y dándoles sentido. En el debate entre la cognición social y la categorización social, la primera ve la percepción categorial como una distorsión de la realidad social debido a su complejidad. Por otro lado, la categorización del yo propone que nuestras categorías sociales reflejan la realidad y son el resultado de la interacción entre el perceptor y el contexto social. Así, si vemos a las personas como miembros de un grupo, es porque están organizadas en la realidad como miembros de dicho grupo. En otras palabras, definimos a las personas como miembros de una categoría social porque actúan como miembros de esa categoría. Por tanto, la categorización es un juicio social verídico, lo que significa que las categorías psicológicas que utilizamos reflejan características del mundo social. Además, debido a que las formas de organización social cambian, la manera en la que percibimos las categorías sociales también cambia. Esto es, las percepciones de las categorías sociales reflejan los cambios que se producen en las relaciones entre los grupos en el contexto social. Los 3 niveles de categorización del yo. Nivel interpersonal. Nivel subordinado de abstracción que define nuestra identidad personal. Nos definimos a nosotros mismos en función de lo que nos hace únicos como individuos en comparación con otros individuos. Nivel intergrupal. Nivel intermedio de abstracción que define nuestra identidad social. Nos definimos a nosotros mismos como miembros de determinados grupos en comparación con los miembros de otros grupos. Nivel interespecies, nivel superordenado e interespecífico de abstracción, el yo como ser humano. Nos definimos a nosotros mismos como seres humanos en comparación con otras especies. Por ejemplo, un francés conservador podría considerar a un francés socialista como parte del mismo grupo, si las categorías nacionales son importantes, pero como parte de otro grupo si las categorías políticas son más relevantes. En resumen, las categorías sociales delinean la pertenencia al endogrupo y al exogrupo. Según la teoría de la categorización del yo, la saliencia de las categorías se refiere a las condiciones que llevan a las personas a categorizarse en un nivel social, en lugar de uno individual, o viceversa, en una situación particular. También se refiere al nivel social que se utilizará con mayor frecuencia, es decir, qué categorías sociales específicas serán más significativas psicológicamente en una situación dada. Accesibilidad y ajuste como determinantes de la saliencia. Accesibilidad se refiere a la disposición de las personas para utilizar categorías que sean relevantes o útiles, basándose en su experiencia pasada, expectativas presentes y necesidades actuales. Ajuste consiste en la relación entre las categorías y la realidad externa, dividida en 2 aspectos. Ajuste comparativo
se basa en el principio según el cual las categorías que van a ser más salientes son aquellas que maximizan la razón de metacontraste. Esto quiere decir que se centra en maximizar las diferencias entre grupos y minimizar las diferencias dentro de los grupos en dimensiones relevantes. Ajuste normativo. Asegura que estas diferencias intergrupo y semejanzas intragrupo coincidan con las expectativas normativas o estereotipos asociados a esas categorías para que sean consideradas importantes. De tal manera, la forma en que categorizamos a las personas varía según quienes estén presentes en una situación. Por ejemplo, en un debate entre feministas radicales y moderadas, notaremos diferencias más marcadas entre ellas y las consideraremos como contrarias entre sí. Sin embargo, si también participan antifeministas en el debate, las diferencias entre las facciones feministas se verán menos significativas en comparación con las diferencias entre feministas y antifeministas. Esto llevaría a cambiar la importancia de la categorización. Pasarían de ser feministas moderadas versus radicales a feministas versus antifeministas. La construcción de las categorías sociales. En los últimos tiempos se ha cuestionado la teoría de la categorización del yo por su enfoque perceptual limitado, de lo que ha llevado a las críticas sobre la falta de exploración adecuada en la relación entre categorías y realidad social. Argumentan que la atención en el ajuste ha impedido comprender cómo se construyen esas categorías. Richer concuerda con las teorías de categorización del yo al afirmar que las categorías están vinculadas a la realidad social. Además, reconoce que la estructura categorial de la realidad social varía de una situación a otra, al igual que las categorías que utilizamos para categorizarnos a nosotros mismos y a los demás cambian según su situación. También destaca que la teoría sería errónea suponer que una misma persona siempre debe ser identificada por la misma categoría. Por ejemplo, en algunos contextos, hombres y mujeres pueden categorizarse como tales. Si todos son estudiantes y están debatiendo en un grupo mixto de políticos sobre tasas universitarias, la categorización de estudiantes sería el más relevante. Y se esperaría que los estudiantes se identifiquen como miembros del grupo endogrupo sin importar el género. Los teóricos consideran que dos aspectos fundamentales en la categorización del yo es la definición de categorías y del contexto social. En nuestro entorno social no podemos dar por sentado el contexto ni imponer categorías de manera absoluta. Las personas pueden tener diferentes perspectivas sobre qué categorías son importantes y cómo se definen. Los estereotipos y a quién representa el prototipo de una categoría, incluso en un mismo contexto. Por lo tanto, la teoría de categorización del yo debe abarcar de manera más amplia esta interacción entre categorías y el contexto. En experimentos, el concepto es impuesto por el experimentador, lo que lleva a una percepción reidificada del contexto. Sin embargo, en situaciones del mundo real, en el contexto social es más ambiguo y sujeto a múltiples interpretaciones. La teoría de la categorización del yo, según Turner, asume que solo actuaremos conforme a una categoría si nos identificamos con ella, lo que conduce a la autoestereoterapia, al tratar de ajustarnos a sus normas y valores. Esto tiene tres implicaciones en el proceso de influencia. Solo las personas que se identifiquen con la categoría social serán blancos de influencia. Solo las influenciarán aquellos mensajes que sean consonantes con la definición de las categorías. Solo quienes estén en una posición de definir la naturaleza de las categorías podrán influir sobre los demás. Por lo tanto, el miembro más típico dentro del grupo del prototipo tendrá mayor potencial para lograr influencia. Una teoría explica que el liderazgo se basa en la premisa de efectividad del liderazgo. Depende de cómo una persona se percibe como el prototipo de una categoría grupal saliente. El líder es quien mejor representa las características distintivas del endogrupo en un contexto dado, lo que refleja con el apoyo e influencia puede ejercer. Sin embargo, esta perspectiva ha sido criticada por proporcionar un retrato reactivo y pasivo del liderazgo, limitando la autoridad del líder a su concentración
como el prototipo del endogrupo. Además, se señala que los estudios de esta línea suelen establecer los parámetros del contexto de manera artificial y mecánica, sin considerar la acción y percepción entre relación entre categorías y el contexto. Autores como Richer y Hopkins argumentan que la relación entre categorías de contexto se establece a través de la acción de una influencia bidireccional, lo que implica que las categorías sociales no solo reflejan la acción social existente, sino también de la organización y contribuyen a constituir el futuro. Richer y Hopkins proponen una visión activa del liderazgo basada en la teoría de la categorización del yo. Según esta perspectiva, los líderes efectivos son aquellos que constituyen la identidad social y movilizan a las personas en función de esta identidad compartida. El modelo de movilización de las masas derivado de esta teoría destaca la importancia de la identidad social en la movilización y el liderazgo con características como la definición de límites de categorías en el contexto atribuido a las categorías y el prototipo de categoría que indica quién lidera la movilización. Los líderes exitosos se convierten en constructores de identidad creando definiciones de identidad que se convierten en realidades prácticas. Esto implica que la efectividad del liderazgo se basa en la capacidad de los líderes para involucrar a las personas en la construcción y realización de estas definiciones de identidad. Investigaciones han demostrado cómo los líderes utilizan estas estrategias para asegurar la constancia entre sus mensajes y la identidad del grupo al que apelan. Por ejemplo, en un estudio sobre discursos de líderes políticos durante una huelga de mineros británicos, se observó cómo los líderes creaban grupos inclusivos con límites amplios y definían a su propósito partido a sí mismos como prototipos del endogrupo, constatándolos como prototipos del exogrupo a los que estaban en el conflicto.